Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Hoy nos adentraremos en la práctica de la generosidad. A menudo pensamos en ella solo como una cuestión de dinero, pero es una actitud del corazón. Es la disciplina de abrir las manos y soltar la ilusión de control y reflejar el carácter de un Dios que lo da todo. Hoy descubriremos cómo ser generosos nos libera y nos hace crecer de maneras inesperadas. Esto lo veremos aquí, en Entre Semana. Ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos y darles la herencia entre todos los santificados. Ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado. Ustedes saben que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y las de los que estaban conmigo. En todo les mostré que así, trabajando, deben ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Eso es Hechos capítulo 20, el final del capítulo, donde Lucas, citando a Pablo, cita a Jesús. En una cita que no está grabada en los evangelios. Y generalmente cuando uno dice más bienaventurados dar que recibir en una predicación, el amén no se escucha. Es como ese no gusta, porque si somos honestos, no falta el que dice, como eso no está en los evangelios, yo prefiero no practicarlo, ¿no? Sí. Algunos dicen que es parecido a las palabras de Jesús en Marcos, ¿no? En Mateo 10, ¿viste? Okay, de gracia Mateo. recibiste, da de gracia. Y como que algunos dicen que es un eco de las enseñanzas de Jesús en cuanto a ser generoso. Y bien podría haber sido alguna de las palabras de Jesús, Sí. porque Juan termina diciendo, esto es solamente una parte de todo lo mucho que dijo Jesús. Así es. Me imagino que ¿cómo era? Que si se escribiera todo lo que hizo y dijo, se llenaría todo. No entrarían en los libros. Sí, algo así. Algo Un hipérbole así. Pero sí, pero es interesante. Más bienaventurado es dar que recibir, y hemos estado yendo a través de las prácticas, hablando acerca de cuál es nuestra regla de vida, y una de las cosas que entra en la regla de vida es este tema de generosidad. Sí. Entonces, una manera de mostrarlo, pues lo mostró Pablo y lo dijo así, en dar su vida a, en este caso estaba hablando de los ancianos de Éfeso. Sí. Y cómo es que él se había entregado y dice, yo no codicié oro ni plata, y yo viví una vida generosa. A mí me llamó mucho la atención, más bienaventurado, traducciones más modernas dirían, te hace más feliz dar que recibir. Y es muy loco porque, y lo compartíamos en la predicación que estamos llevando, la serie paralela de predicaciones en nuestra iglesia, es que hay un montón de artículos que vinculan la generosidad con el dar. O sea, con la felicidad, perdón. La generosidad o dar, o el altruismo, o la filantropía, con la felicidad. Encontré ahí en unos blogs muy interesantes. Te doy uno, por ejemplo, hay un blog de ex alumnos, creo, del TEC de Monterrey, y dice, generosidad, una virtud para una vida feliz. Y ahí citan varios estudios, pero ya me llamó la atención el título. Generosidad, una virtud para una vida feliz. Y la cita es, súper feliz es quien da en vez de recibir. Algunos han tomado esto como, ¿ves? Jesús ya sabía de neurociencias, entonces sabía todos los vínculos que iban a pasar a nivel del cerebro sobre la generosidad. Hay algo que explorar con eso. ¿En qué sentido? Mira, pensemos en cuáles son las prácticas que hemos hablado hasta ahora. Hablamos de reposo. Sí. Hablamos de reposo, oración, ayuno, solitud y generosidad. Y si tú te pones a buscar sin el nombre, de alguna manera hay consejos de bienestar. ¿Cuál es la palabra en inglés? Para hablar de bienestar y de buena salud. Tiene un nombre. Wellness, ¿no? Sí. Y como que de alguna manera van en la misma dirección. Y algunos toman eso para decir, wow, ¿ves? La Biblia ya sabía el futuro de las investigaciones en neurociencia. Creo que, a ver, lo hemos dicho en otros episodios y quiero insistir con eso. Si lo quieres hacer por el beneficio que trae, siempre va a ser mejor eso que nada. Pero desde el punto de vista de una regla de vida,
pensando en que estas disciplinas van creando tiempo y espacio para lograr de Dios, qué peligro es hacer esto por el beneficio recibido y no para el propósito por el cual las queremos hacer. Claro. Porque creo que ahí podemos perdernos mucho, y generosidad fue uno de los que más me llamó la atención, porque es como que se ha puesto de moda el hecho de ser generoso, sea altruista, ¿viste? Busca la felicidad, tiene que ver más con dar que con recibir. Oh, eso lo había escuchado hace 2000 años atrás. Pero creo que hay un peligro ahí, desde el punto de vista de la transformación espiritual y del poder de Dios, de hacer de estas prácticas una simple práctica. Creo que lo mencionamos en el capítulo de usos y abusos, pero no sé si lo profundizamos tanto en el sentido de desvincularlos del carácter de Dios. Sí, bueno, o sea, yo creo que hay un vínculo, pero no es... o sea, porque uno ve el beneficio natural y después dice, bueno, por eso lo hago y, bueno, y hay algo espiritual. Pero si nosotros entendemos de que la práctica espiritual, pues viene del mismo corazón y mente del ser que nos creó en nuestro ser natural, pues obviamente va a estar ligado, porque estas prácticas es la manera en que fuimos creados para vivir. Entonces hay un beneficio en nuestro ser que refleja eso. O sea, es como, por ejemplo, ¿no? O sea, habla acerca, la gente hablando acerca de la sexualidad. Dice, ¿y por qué es placentera? Bueno, porque nuestro ser está optimizado para reproducirnos. Entonces, por eso la reproducción sexual va a ser algo que no solamente somos impulsados a hacer, sino que también nuestro organismo lo busca. Lo mismo sucede con estas prácticas, aunque si bien requiere una cierta disciplina, el entrar en este ritmo, así como el ejercicio, trae beneficios a nuestro ser, porque fuimos creados para hacer estas cosas. Pero entonces dirías que el orden es importante. Los hago por el beneficio y al final me tira ¿cómo se llama? Un beneficio espiritual. O parto por la razón espiritual, que termina además, como parte de la buena creación de Dios, trayendo beneficios naturales. Correcto. Pero el orden sí importa en este caso, según el propósito. O sea, a eso me refiero. Porque hay gente que a lo mejor dice, yo las quiero practicar porque me encanta, pues está bien, pero cero relación tiene con transformación, que creo que es lo que dijo Pablo en Colosenses capítulo 2. O sea, estas cosas tienen mucha fama de que, hacen muy bien, pero cero eficacia en la transformación espiritual, ¿no? Sí. Entonces, si yo voy por el camino de lo espiritual primero, el beneficio va a ser más potente, pero si voy por el otro lado, no necesariamente el beneficio va a venir a lo espiritual. Sí. Y creo que con generosidad pasa lo mismo. Sí, sí. ¿A qué no le haces? Bueno, algunos dicen que no, pero por algo los estudios están diciendo, hey, se siente bien. Cuando se hace una acción de filantropía, dice que el cerebro libera serotonina, endorfina, dopamina, oxitocina, que activan el circuito de recompensa cerebral. Entonces, claro que se siente bien. Pero va por otro lado, ¿no? A mí me encanta, y creo que lo hemos mencionado en este podcast unas 24 veces, solamente ese video de generosidad de Proyecto Biblia, donde ellos no parten por los beneficios naturales. Ellos dicen, imagínate una fiesta donde hay un anfitrión que es tan generoso que dice, hay en abundancia para todos e inviten sin límite. Sí. Y a ver, ¿qué pasó aquí? Y a mí me encanta cómo ellos lo hablan. Tú tenías las notas, ¿te acuerdas que hacían un paralelo entre los estudios, los relatos de Mesopotamia en los tiempos que se escribió Génesis, en contraste con el relato de Dios como un anfitrión generoso? Sí, o sea, porque si nosotros vemos cómo era que las historias de Mesopotamia, de Babilonia, de Asiria y todo, explicaban la llegada de los seres humanos, lo vemos como es que los dioses se hartaron de hacer trabajo, entonces crearon a los seres humanos como esclavos para servir a los dioses. Pero si vemos el relato de Génesis, vemos que es Dios dando. Dios dio los árboles para comer, o sea, la fruta para comer. Dios dio las luces, Dios dio. Entonces, lo que ves no es un dios o un conjunto de dioses hartos de hacer trabajo, entonces
hacen a los seres humanos como menores que los dioses para que hagan todo ese trabajo manual, sino que ves a un Dios dadivoso, un Dios generoso, un Dios que el acto de creación mismo es un acto de generosidad. Entonces, ahí es donde cambia un poco la manera de pensar en este concepto de generosidad. Sí, a mí, ¿cómo se llamaba? No sé si lo tienes a mano. Te agarré en curva. No sé si. Déjame. ¿Las notas? Atrasis era el relato. Acá está. La historia de Atrasis. No sé cómo se pronunciará. Atrasis o Atrasis. Ok. The Atrasis Epic. ¿No? Ajá. Eh, Aquí lo tengo, sí. y muestra eso, como que. O sea, Atrahasis. Atrahasis, ¿no? Sí. Y está muy en contraste con el relato de Génesis. Sí. Y eso llama la atención porque si yo no entiendo este carácter de Dios, y ellos hacen énfasis en cómo todo el relato tiene ellos son especialistas y fan de las estructuras narrativas, ¿no? Y dice, mira, acá hay una cadencia narrativa. Todo el relato de creación tiene que ver con dar. Dios creando y dando. Dios colocando al ser humano en algo que él no hizo, pero sí recibió. O sea, siempre es extender. Es un Dios generoso, dando una creación generosa para que el hombre sea su representante. Y que en la primera ruptura de esta cadencia narrativa es cuando la mujer viene y toma para sí. Sí. Y eso a mí no lo había visto nunca tan marcado de, fíjate, el acto de rebelión de Adán y Eva va en contraste con el carácter generoso de Dios, porque ellos toman para sí, y claro, oye, pero ¿por qué nos dijo que este no? ¿Será que él no es? Y lo llevan en términos de esta analogía de anfitrión. ¿Será entonces que este anfitrión generoso no es tan generoso finalmente que nos prohibió algo? Y creo que eso marca la tensión de la generosidad que viene del carácter de Dios. O sea, es como esa generosidad bíblica, por decirlo de alguna manera, está tan vinculada al carácter de Dios que cuando yo no la practico, estoy negando un aspecto de su carácter. Claro. Y ese es el gran tema con la generosidad, que nos choca, porque después podemos hablar y bueno, y ahí vienen las excusas, es que lo que pasa, tú no sabes mi situación, y todo lo que tú quieras. A lo mejor puede haber temporadas que están más ajustados, pero tener un corazón egoísta, ¿no? Un corazón que toma para sí, choca. Estoy negando un aspecto esencial del carácter de Dios. Correcto. Y estamos yendo en contra de la historia, porque es interesante cómo es que Dios, todo a través, y cuando lo vi de esta manera, dije, wow, o sea, es verlo de este ángulo, o sea, tú puedes ver cómo todo va vinculado. O sea, por ejemplo, tenemos el jardín del Edén, tenemos a Eva tomando porque es como que Dios no me está dando ciertas cosas. Hay cosas que a mí me hace falta. Entonces ahí es Satanás diciendo, serás como los dioses. Y luego Dios les echa de Edén, pero sigue habiendo provisión, sigue habiendo comunión, sigue habiendo una manera de interactuar. Pero vemos que también, o sea, Caín y Abel, otra historia acerca de él tiene, yo no tengo, y Dios diciendo, no, o sea, así no es, o sea, si tú puedes vencer el pecado, o sea, si haces el bien, no serás, ¿cuál es la palabra? Halagado, Sí. o sea, y es como que esto no es una cuestión de que él tiene y entonces yo no tengo, pero ¿qué hace Caín? Caín mata a su hermano. Entonces, a través de la historia vemos que se va proliferando el pecado en el mundo, está el diluvio y después Dios vuelve a repetir la misma bendición de Génesis, capítulo 2, donde dice, vayan, sean fructíferos, multiplíquense, espárcense sobre la tierra y ellos no quieren. Entonces empiezan a actuar como si habría escasez y ellos quieren una vez más subir a donde está Dios. Entonces, lo que vemos es constantemente Dios queriendo ser un anfitrión generoso, pero ellos no quieren tomar de la mano de Dios. Ellos quieren hacer las cosas por su lado, ellos quieren hacer las cosas a su manera y no quieren aceptar la generosidad de Dios. Entonces, algo que me llamó la atención era el relato de Abraham
Isaac y Jacob, y cómo es que, y yo sé que muchas personas, el Evangelio de la Prosperidad lo ha distorsionado, pero es como que lo que empieza a suceder con Abraham es que Dios le empieza a bendecir. Primero, él sale de Mesopotamia, Ajá. bueno, de Ur de los Caldeos. Heiser piensa que está al norte, pero bueno, eso es otro tema. Podemos hablar de Viene, geografía sí, después. no importa. Viene de Ur de los Caldeos con nada. O sea, está sin hijos, está con su esposa, va con su papá, espera que su papá se muera. ¿En dónde? En Terán. No, bueno, no importa. Arán. Arán, ¿Arán? no sé. Sí, Taré era el papá y Taré. en Arán es cuando se Ok. quedan, creo. Bueno, y después muere su papá, ya Ajá. baja a la tierra, pero va con Lot. Y Dios le empieza a bendecir, a bendecir, a bendecir. Pero no era un extranjero. O sea, algunos piensan que la palabra hebreo era o sea, sinónimo con vagante, ¿no? Ujú. O sea, entonces, a pesar de eso, no estando en su lugar, no teniendo conexiones familiares, no teniendo nada de eso, Dios le empieza a bendecir. Y le bendice, le bendice, le bendice, le bendice, a tal punto que es riquísimo. Y ese concepto, por lo menos Mackie, el equipo de Bible Project, lo ven como Dios mostrando al mundo, mira, esto es como yo trato a aquellos que quieren aceptar mi generosidad. Y lo hago a vista de todos para que puedan entender este tema de generosidad. Es interesante que Abraham y Lot en un momento tienen tanto que Abraham dice, mira, no podemos seguir juntos. Dice Lot, o sea, dice a Lot, escoge tú Elige tú, sí. dónde quieres ir. Si vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Si vas a la izquierda, voy a la derecha. Y cómo es que Lot, es súper interesante, dice que ve el valle y dice que era como si fuera Como el si jardín fuera el jardín del Edén. ¡Oh! Sí, eso está muy bueno. Y él lo escoge. ¿Por qué? Porque es que no, o sea, yo voy a escoger Claro. lo mejor para mí. Sí. Abraham va en la otra dirección y después de eso podemos ver cómo es que Dios promete bendecirle. Un par de capítulos después está la guerra de los 5 reyes y cómo Lot pierde absolutamente todo. Y Abraham tiene que ir a rescatarle. Entonces, o sea, te das cuenta que cuando tú le sigues a Dios, Dios es súper generoso. Y eso lo quería mostrar, y lo mostró con Abraham, lo mostró con Jacob, lo mostró con Isaac, con Jacob, lo mostró a través de José también, protegiendo al pueblo de Israel años antes a través de la ida de José a Egipto para que se pudiera sostener esa familia. Bueno, estamos haciendo una narrativa, una teología bíblica. Metanarrativa. Claro, una teología bíblica de generosidad. Pero es que fíjate, y quizás hay un contrapunto, porque bueno, ¿cómo llegan a las conclusiones los del Evangelio de la Prosperidad con estos mismos versículos? Pero es que el abordaje es diferente. Porque el del Evangelio de la Prosperidad te dice, tú haz esto para que tú puedas tener, porque Dios es el creador y el dueño de todo. Entonces, como Él es el dueño de todo, tú haz estas cosas y tú vas a tener. Pero el abordaje bíblico es, ya que tienes y crees en un Dios que es generoso, Él va a bendecir a otros a través de ti. Y cuando tú eres un canal de bendición, porque eso es Génesis capítulo 12, haré de ti una gran nación. Ay, bueno, para mí ahí está la prosperidad. Voy a bendecir a los que te bendicen, a los que te maldicen, los maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Correcto. Entonces, en ningún momento tiene que ver con tener por tener. Es como yo soy un Dios generoso y soy un anfitrión que tiene en abundancia, a los que creen en mí los voy a usar como medios, como instrumentos para bendecir a otros. Y al usarlos como instrumentos, ellos también son bendecidos. Porque el deseo siempre era bendecir a toda la humanidad. Solo que la humanidad rechaza la generosidad de Dios. Yo no quiero a Dios como anfitrión sobre mí. Y eso es lo que sucede en la Torre de Babel. Entonces dice que Dios los entregó y ellos ahora estaban bajo otros seres. A mí me encanta lo de Proyecto Biblia en las notas. Podemos colocar las notas, esas están disponibles, están ¿no? en inglés. Están en inglés, pero nada que Google Translate no pueda ayudar.
porque son las notas más académicas, por decirlo de alguna manera, asociadas al video de generosidad. Sí. Y algo que me llama la atención es como que llega la historia de Israel y como que Dios insiste. Y ahora voy a través de esta nación que no tiene nada de especial, quiero seguir mostrando mi generosidad. Ahora, fíjate, pensando en el contraste entre la falsa prosperidad que prometen algunos a través de la Biblia, hacen de la prosperidad la meta. Cuando en realidad, a la luz de la Escritura, la bendición material termina siendo el resultado de ser generoso, pero aún redefinido por Jesús, miles de años después, en términos de una vida sencilla, simple, donde el verdadero tesoro va a estar en la cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, claro que va a haber bendición, solo que míralo con una perspectiva distinta, ¿no? Es lo que dice Randy Alcorn, de voy enviándolo, voy anticipando para mi verdadero retiro, ¿no? Sí. Pero me llama la atención, y lo menciono rápido, las instrucciones que deja Dios al pueblo de Israel en cuanto a la tierra. Es como que yo les voy a obligar. Parece que generosidad no va a brotar de ustedes, entonces les voy a obligar. Al séptimo año van a perdonar deudas, van a dejar descansar la tierra. Es más, cuando ustedes son un pueblo agrícola, van a dejar en la vendimia, en el trigo, van a dejar para el huérfano, para el pobre. Fíjate, el modelo Dios reconoce que, claro, al estar manifestándose en un mundo caído, van a haber estas situaciones de hay gente que va a tener más necesidad. Pero a través de ustedes yo les voy a proveer. Sí. Porque como yo soy un Dios generoso, voy a proveerles a través de ustedes, van a perdonar deudas, van a dejar al final de la vendimia, al final de la cosecha, para el pobre, para el huérfano, para el extranjero. Y les dice, porque ustedes también fueron extranjeros. Ajá. O sea, acuérdense de donde yo los rescaté. Sí. Y ojo, volvemos otra vez siempre al carácter de Dios. A mí, o sea, me llamó mucho la atención. Y hay un pasaje, creo que en el de Deuteronomio 8. A mí me llamó mucho la atención ese pasaje. Cuando dice, y no te olvides, pero ten cuidado, verso 11, de no olvidar al Señor tu Dios. No dejes de cumplir sus mandamientos, leyes y estatutos. Y cuando hayas comido, te hayas saciado, cuando hayas edificado casas cómodas y las habites, cuando se hayan multiplicado, o sea, cuando puedas disfrutar mi generosidad, no te vuelvas orgulloso ni olvides al Señor tu Dios, quien te sacó de Egipto, el país donde eras esclavo. O sea, fíjate, es como que se los está advirtiendo. Yo voy a ser generoso con ustedes, pero, como dicen acá en México, aguas, cuidado, porque lo más probable es que te olvides. Por eso, por favor, no te olvides, recuerda quién te sacó. Tú eras esclavo, Él te guió en este desierto, Él te alimentó en el desierto con maná, comida que jamás comieron tus antepasados, y dice, ¿no? Y así te humilló y te puso a prueba para que a fin de cuentas te fuera bien. Y ni se te ocurra pensar, esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Esa expresión es clave para el resto del Antiguo Testamento, Claro. porque los profetas, cuando hablan de los que oprimían a los pobres, le decían, ¿de dónde tienes tú esto? Sí. Es tu fuerza la que lo tiene. Los profetas que exhortaron a los reyes, ¿de dónde es? O sea, no, David, cuando inaugura el templo, cuando ora, dejando todo listo para el templo, dice, Señor, yo no tengo nada, ¿quién soy? Me elegiste a mí y todo lo que tenemos, todas nuestras riquezas provienen de ti. O sea, creo que este principio de Deuteronomio atraviesa el Antiguo Testamento como una verdad que no cambia. Sí. Lo que tenemos no proviene de nosotros. Y eso nos tiene que hacer nos surge una pregunta. Entonces, ¿de dónde viene? Claro. Del Dios generoso, que nos da, no por lo que somos, no porque hayamos hecho algo bueno, simplemente porque Él es generoso. Y eso es algo que yo tengo que recordar constantemente. Sí, sí, y es curioso cómo es que nosotros de manera natural queremos pretender que todo sale de nosotros. O sea, porque cuando soy generoso, yo, ¿cómo lo digo? No hay halago para mí. O sea, yo no puedo decir, wow, qué inteligente soy, qué capaz soy. Cuando soy recipiente de la generosidad de otro, pues lo único que queda es agradecimiento y reconocimiento. Sí. Entonces, Jehová es curioso, cuanto más da, menos se acuerdan
O sea, menos se acuerda el pueblo de Dios de todo lo que recibió, porque empiezan a distorsionar las cosas, a pensar de que esto vino de mi mano. Y si vino de mi mano, también empieza a haber una preocupación. Bueno, si vino de mi mano, también se me puede acabar. Quizás no hay suficiente. Yo me pongo a pensar cómo es ese tema del perdón de deudas y el año de descanso en la tierra. Y no, o sea, si estamos viendo los números, no tiene sentido. O sea, una sociedad no puede... No va a sobrevivir. No puede sobrevivir con esas reglas económicas donde un séptimo de tu tiempo pues no está trabajando la tierra, donde las deudas se van reseteando, o sea, el uso de capital pues no aguanta un reseteo constante. Entonces uno dice, esto no tiene sentido. Ujú. Pero ahí es donde Dios quería mostrar al mundo un pueblo recipiente de la generosidad de Dios, que aunque no dan los números, pues seguían siendo bendecidos. Sí. Y creo que se perdió una gran oportunidad, porque la verdad, viendo a través de la historia, no hay evidencia alguna de que Israel lo haya puesto en práctica. Jamás. Entonces, uno dice, wow, ¿y qué pasó ahí? Bueno, es que no eran capaces de confiar en la generosidad de Dios. Sí. Ahora, ¿qué relación ves de generosidad con transformación espiritual? Porque estamos hablando de que estas disciplinas o estos ritmos forman nuestra regla de vida. Dijimos, ya nos hemos cansado, pero vamos a ser majaderos con eso. No reglas, que son las que van creando tiempo y espacio para que opere Dios. Hablamos del reposo. Y claro, o sea, ¿cómo vamos a poder deleitarnos en todo lo que Dios nos da si no somos capaces de parar? La oración nos permite dialogar. Esa es la respuesta al diálogo que Él ya empezó. Es un Dios relacional. El ayuno, nos volvemos sensibles al dolor, al pecado, porque Dios es un Dios que no es indiferente a eso. Y la solitud, como hablábamos el otro día, es ese lugar de encuentro. Pero ¿cómo la generosidad crea tiempo y espacio? ¿Dirías que tiene que ver con el carácter de Dios, en el sentido de que es la manera que decimos, soy generoso porque puedo comprender la gracia de Dios de una manera profunda? O sea, yo pienso en cuando no soy generoso, puedo definir la gracia de Dios. Sí. Puedo buscar todos los versículos de la gracia de Dios y puedo hacer un estudio exegético de la gracia de Dios. Pero, viste en el libro David Benner, del libro El don de ser tú mismo, está en español, él dice que el conocimiento experimental, que es lo que Pablo explica en Filipenses capítulo 3, a fin de conocerle y ser hallado en él, tiene que ver con cómo esa gracia de Dios, por decirlo de alguna manera, atraviesa mi vida. Entonces, vincularía generosidad con eso, con que cuando soy generoso creo tiempo y espacio para que la gracia de Dios vaya llenando todas las partes de mi vida. O sea, no sé si me explico, porque es como, ok, soy generoso, ¿y la transformación dónde está? Y se supone que no se trata de que esto es en las fuerzas de Dios. ¿Yo para qué soy generoso? Sí. Estoy tratando de plantear todas mis objeciones a ser generoso. Ajá. Yo creo que hay un aspecto de ser generoso que nos recuerda constantemente de dónde viene lo que tenemos y para qué se nos fue dado. O sea, rápidamente, y es lo que dicen en Deuteronomio 8, o sea, rápidamente puedes olvidar tu propósito si es que te olvidas la fuente y empiezas a pensar que todo existe para ti. Todo existe para tu bien, todo existe para tu beneficio y de que no va a haber suficiente para otros. En 2 Corintios capítulo 9, versículo 11, dice, ustedes serán enriquecidos en todo sentido, y hasta ahí me encanta, quiero poner 3 puntos y citarlo como mi versículo lema, ustedes serán enriquecidos en todo sentido. Amén, gloria a Dios. Y ahí terminamos. Pero sigue el versículo, dice, ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos. Y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Entonces, si yo entiendo
que la generosidad mía me da un propósito para entonces ser el medio por el cual Dios muestra su generosidad a otros, entonces ahí estoy firmemente plantado en, o sea, digamos, mi razón de vivir. Pero si yo corto el flujo de la generosidad hacia otros, entonces, uno, dejo de depender de Dios, dejo de entonces reflejar a Dios, dejo de ser el medio por el cual Dios obra. Ahora Dios va a usar a otros, pero yo pierdo la bendición. Sí. Iba un poco, a lo mejor no puedo expresar en palabras lo que está en la mente. Hablábamos hace algunas semanas con líderes de nuestra iglesia, líderes de grupo que estamos llevando adelante en la misma serie, y uno de ellos decía, ¿cómo hacemos para que, a pesar de que lo expliquemos una y mil veces, esto no se vuelva una simple regla que, tengo que ser generoso? Ajá. Ah, chido. Ya. Y voy a ser generoso. ¿Y qué pasa? O sea, es como que, pensando en la analogía y la metáfora agrícola, cuando soy generoso, creo tiempo y espacio, pero algo tiene que ocurrir ahí. Y creo que como que se da no estoy hablando de qué primero y qué después, pero es como cuando yo abro mis manos, es porque no solamente he entendido, he experimentado una gracia de Dios de una manera tan grande que es como que la mano se va a abrir sola. Uh-huh. No, había un cura en Chile hace décadas atrás que fundó una red de ayuda, de beneficencia, el Hogar de Cristo, y él decía, hay que dar hasta que duela. Yo digo, este tipo no entendió nunca la gracia de Dios. O sea, a lo mejor motivaba mucho a la caridad y a la filantropía, pero no a la gracia. ¿A dónde voy? Es que creo que se da como un círculo virtuoso. Ok, a lo mejor yo no estoy comprendiendo del todo la profundidad de la gracia de Dios, pero voy a abrir la mano porque sé que tengo un Dios generoso. Y al hacerlo, creo tiempo y espacio para que esa gracia de Dios, que a lo mejor todavía la defino como, gracia, un favor inmerecido. Uh-huh. ¿Qué gracia, qué generosidad va a haber en mí si para mí gracia sigue siendo un favor inmerecido, algo pequeño? J.M. Barclay, en su libro Paul and the Gift, él resume, hace un estudio, es el estudio más profundo actualmente y exhaustivo de qué es la gracia. Y dice, ¿cómo se definía? Mira, te doy las perfecciones de Barclay de la gracia, estudiado en los libros de aquel tiempo. La gracia, dice que la gracia es las 6 perfecciones: superabundancia, o sea, la magnitud, generosidad, abundancia y permanencia es más grande de lo que uno imagina, es singular. El dador actúa únicamente por benevolencia y bondad y resalta la pureza de las motivaciones. Tercero, prioridad. La gracia o este don se entrega antes de cualquier iniciativa del receptor. En ese caso, Dios toma la iniciativa y la gracia precede a cualquier respuesta humana. Es incongruente porque el don, como no considera, o este concepto de gift, ¿no? de la gracia, no considera mérito, valor o dignidad del receptor. Y lo acabamos de ver viendo Antiguo Testamento. Y Barclay dice que esta perfección de incongruencia es central en Pablo. Porque siendo, por ejemplo, Romanos 5, hay 3 cosas ahí. Cuando estábamos siendo aún enemigos, cuando estábamos... como dice Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros, pecadores, y hay uno más, creo que es el anterior, el 6, enemigos, pecadores y siendo impíos, creo el otro. Entonces dice que es central en la teología de Pablo, es como que es demasiado incongruente la gracia recibida con el receptor. Después dice que es eficaz porque produce un efecto real en quien la recibe, y es lo que hablábamos con Steve tantas veces, que gracia es poder. Por eso a eso voy con transformación. Que gracia no es simplemente yo recibo un favor, entonces como yo recibo un favor, cadena de favores. Recibo un favor de Dios, ahora yo voy a hacer favores a otros. Sí. Eso es minimizar generosidad y desvincularla de la transformación espiritual. Porque si es eficaz, no solamente declara algo, sino que transforma a la persona que lo recibe. Y Barclay dice... Me encanta donde estás yendo, pero andas en mundos muy teóricos. Entonces, simplemente... ¿Lo bajamos? Para entenderlo. Sí. Y esto es para mí. Entonces, lo que estás diciendo es de que hay un
hay un entendimiento de gracia que solamente se puede experimentar cuando yo soy generoso. Sí. Y eso es a través de qué. O sea, el acto de ser generoso, como tú dices, o sea, no, uno lo puede confundir. Uno lo puede confundir por caridad, uno lo puede confundir por incluso patronaje. O sea, donde yo, para sentirme mejor y sentirme más importante, entonces yo te doy a ti porque ahora establecemos una jerarquía social. Yo soy tú. Quien te suple. Entonces, o sea, ¿de qué manera entonces la generosidad o cuál es la manera correcta de ser generoso? Habiendo entendido todo lo que dije recién, que eran técnicos, pero bajarlo. O sea, si yo entiendo que Dios me ha dado de manera súper abundante, de manera singular, o sea, prioridad, Él lo hizo sin esperar que yo hiciera algo, de manera totalmente incongruente. O sea, no había mérito, valor o dignidad en mí como receptor. Eficaz, lo recibo, yo no puedo no ser generoso. O sea, yo no estoy diciendo, sé generoso para que comprendas la gracia de Dios. No, comprende y experimenta la gracia de Dios y el resultado inevitable va a ser ser generoso. Y cuando eres generoso vas a decir, wow, esto es un 0,0000000 infinito, 1%, un espejo de lo que Él ha hecho conmigo. Uh-huh. Yo creo que las personas que luchan con la generosidad de cualquier tipo y trasciende lo económico, malbaratan la gracia de Dios. La resumen a gracia, un favor inmerecido. Ajá. Como cualquier favor inmerecido que cualquier persona le hace a otro. Como te doy pasa adelante, el paso peatonal. Uh-huh. A eso voy. O sea, creo que nosotros no nos hemos clavado en, ¿te das cuenta cuánta gracia has recibido? Y es la típica. A ver, ¿cuánta gracia has recibido? Uh-huh. Tengo salud, tengo techo, tengo comida, tengo trabajo, tengo todo eso, nada más. O sea, eso es toda la gracia recibida. Por eso creo que no nos, como que hablar de gracia no nos sorprende. No sé si hemos usado la palabra, la hemos, ¿cómo lo puedo decir? Quizás la hemos desvalorizado o no nos hemos clavado en realmente todo esto es gracia de Dios. Entonces, el fruto de comprender eso va a ser generoso. Uh-huh. Y cuando lo soy, entonces esa gracia de Dios empieza a transformar mi vida para yo ser más generoso. Y creo que por eso es importante el orden, porque si no es, sé generoso. Ok, yo no entiendo la gracia de Dios, sé generoso. Cualquier cosa que está desvinculada de la gracia de Dios, en un entendimiento del carácter de Dios, cualquier acto de generosidad va a ser tergiversado y va a salir mal formado. Y entonces viene el reclamo. Uh-huh. Tanto que he hecho por ti. Ajá. Y no me devuelves. Sí. Tanto que yo te he dado y no eres capaz de darme las gracias. Tanto que, y es como, y así es lo que te dice Dios. Entonces, ¿dónde están estas características de no circularidad? Al último, el don no se da esperando una devolución equivalente. Uh-huh. Al contrario, la ausencia de reciprocidad es casi condición para recibir algo. Eso es lo que dice Barclay cuando se entendía. ¿Por qué? Porque era tan grande y era tanta la incongruencia que era como responder en algo era casi un insulto. Ajá. Entonces, creo que por ahí va. Y eso es y ahí es donde tiene que ver con transformación espiritual. Porque otra vez, si nosotros simplemente decimos, ¿cómo? Y vamos a ver en la parte práctica, pero para eso es el podcast, para clavarnos en lo profundo. Ok, simplemente sé generoso, vive con menos, da a los pobres, maneja efectivo en tu bolsillo, invita a personas a tu casa. Y tú piensas que hay gente que no hace eso. O sea, ¿cuánta cantidad de gente hace exactamente lo mismo? Claro. Y entonces, ¿dónde está la diferencia? No, es que en unos sobra el Espíritu Santo y en otros no. Entonces, mi punto es ¿cuál es el gran tema aquí? Es desvinculado de la gracia de Dios. No solo de definirla o de comprenderla, de experimentarla en carne propia, el resultado va a ser la generosidad. Y ahí es como que se alimenta. Cuando yo soy generoso, entonces más comprendo, más experimento, más soy generoso. Ahora, con eso dicho, no es como que una persona va a decir, espera, no puedo ser generoso todavía porque estoy todavía entendiendo la gracia de Dios. Nunca la vas a entender. Voy a leer un par de libros más porque no quiero que mi generosidad sea por una cosa humana. Entonces, por eso yo no voy a ser generoso ahora porque espera que voy aprendiendo. Yo creo que hay algo, no sé, pienso en un granero, ¿no?
sea, se te llena el granero y la idea es moverlo. Vamos a suponer de que tenemos una suministración infinita de grano, se me llena el granero y es como que, ¿y qué vamos a hacer? Bueno, loco, tenés que moverlo. O sea, hay que moverlo y o sea, está la entrada, pero también está la salida. Entonces, uno puede ser generoso y en la generosidad uno va aprendiendo a depender de Dios. O sea, no es como que, bueno, el momento que yo tenga, Sí. entonces ahora voy a ser generoso. No, también uno puede ser generoso diciendo, ahora voy a correr el riesgo de que me falte. No te preocupes. Tú vas a recibir todo lo que necesites, según las riquezas en gloria de Dios. O sea, eso es lo que dice Pablo. Pero muchas veces para poder experimentar eso, yo tengo que vivir de una manera donde quizás los números no cuadran. Sí. Así como los israelitas no practicaron lo que Dios les mandó a hacer porque los números no cuadraban. Hay veces donde nuestra vida generosa tiene que ser desde afuera algo que no cuadra. Y yo creo que ahí es donde apenas vamos a entender y experimentar la gracia de Dios, porque vamos a decir, o sea que Dios sí me ve, sí cuida de mí, sí provee. Y yo creo que lo que tú dices acerca de esa manera circular, es circular, pero es circular donde incluye a Dios en la ecuación. Porque si es circular comunitaria, entre yo te doy a ti, tú me das a mí, o yo te doy a ti, tú le das al otro, y después, o sea, estilo economista, donde, bueno, y todos somos beneficiados. No sé si has escuchado acerca de eso de la economía circular. Sí. ¿No? En el vecindario todos tenemos que gastar dinero entre nosotros y todos somos beneficiados. Ok, está bien. Para la economía funciona. Pero en cuanto a esto de gracia y generosidad, quiero leer 2 Corintios capítulo 9, porque es interesante. Dice, recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. Ahora, si solamente lo tomas así, uno podría pensar que eso se trata de económico, o sea, de retorno económico, ¿no? Dice, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Ahora, es interesante eso, que tengan todo lo necesario y lo que vaya a abundar no es toda riqueza. Lo que va a abundar es buena obra. Entonces, aquí Pablo está mezclando dos conceptos. Está el concepto de o sea, bondad y el recurso para hacerlo. Dice, como está escrito, repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. Dice, el que suple semilla al que siembra también le suplirá pan para que coma, aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante, una vez más, cosecha de justicia. Está mezclando metáforas. Dice, ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracia a Dios. Tenemos que recordar que Pablo está hablando a los corintios, está levantando una ofrenda para la iglesia en Jerusalén. Entonces Pablo está diciendo, hey, estén listos con su regalo. Dice, la generosidad de ustedes va a pasar por nosotros y va a resultar en acciones de gracia a Dios. Entonces tenemos el círculo, pero en el círculo está Dios. Dice, y lo hace más explícito, dice, esta ayuda, que es un servicio sagrado, no solo suple las necesidades de los creyentes, sino que también redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. En efecto, al recibir esta demostración de servicio, ellos alabarán a Dios por la obediencia con que ustedes acompañan la confesión del Evangelio de Cristo y por su generosa solidaridad con ellos y con todos. Además, en las oraciones de ellos por ustedes, expresarán el afecto que les tienen por la sobreabundante gracia que ustedes, fíjate, han recibido de Dios. Gracias a Dios por su don o su regalo indescriptible. Entonces, aquí vemos, Dios provee para que tú seas generoso, lo cual resulta en acciones de gracias a Dios y en oraciones a Dios por ustedes para que pueda proveer por ustedes. Entonces, sí hay una economía circular,
Pero en cuestión de generosidad, estoy entendiendo de que no es que yo te doy a ti para que tú me das a mí. Es yo te doy a ti para que Dios sea glorificado y que Dios me siga enseñando ser dependiente de su gracia. Y porque al final, ahí va. Porque fíjate lo que leíste en el versículo 14. Expresarán el afecto que les tienen, ¿pero por qué? ¿Por la generosidad? No, por la sobreabundante gracia que ustedes han recibido de Dios. Entonces es la economía circular Ajá. de la gracia. Sí. Pero si yo sigo pensando que no he recibido la sobreabundante gracia de Dios, entonces, y Pablo termina diciendo, gracias a Dios por ese don indescriptible, la nueva traducción viviente, dice, ese don tan maravilloso que no puede describirse con palabras. O sea, es como que empieza el argumento en el capítulo 8, fíjate quiero leer hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. O sea, él pone, antes de hacer cualquier argumento y cualquier exhortación a ser generoso, pone el fundamento. Quiero contarles de la gracia de Dios que fue dada a las iglesias de Macedonia. Y empieza a explicar. Y después llega el capítulo 9 y termina diciendo esta gracia que ni siquiera se puede expresar con palabras. O sea, fíjate, es circular, pero no para que quede ahí, sino para que corra porque proviene de la misma gracia de Dios. Y pensando en lo que dijiste, es verdad. ¿Qué peligro sería para alguien los dos extremos? Mira, yo no sé. Los estudios dicen, sé generoso para ser feliz. El único egoísmo aceptado, ¿no? Y por otro lado, el otro que dice, como todavía no comprendo el don inefable de Dios, yo no puedo ser generoso. Los dos extremos obviamente que no van. Creo que si practicamos las anteriores disciplinas, yo me deleito. ¿En qué me deleito? El reposo. En toda la gracia recibida. Y en el diálogo con Dios voy experimentando gracia, abundante gracia, y su perdón a mis pecados, y su gracia que sana el dolor de mi corazón, y gracia que va apareciendo por todos lados. Aprendo a estar quieto y en silencio con Dios, meditando en su gracia y descansando en su gracia. Entonces, una persona no necesita conocimiento teológico para entender la gracia de Dios. Necesita tener un corazón vulnerable, donde la gracia de Dios toque lo profundo, sane el corazón y diga, ¿sabes qué? Yo no, es como el ciego. Mira, de verdad no tengo idea las 6 características de las perfecciones de la gracia según Barclay, pero sí te puedo decir cómo la gracia de Dios ha transformado mi vida. Una persona que es capaz de ver eso en su propia vida, la mano se abre sola. Yo creo que muchas personas no ven eso. ¿Por qué? Porque simplemente ellos hicieron una oración que los hizo salvos, y después es como, ok, esto es echarle ganas, y la generosidad, bueno, cada tanto tengo algunos actos o arrebatos de generosidad, pero no, como que no tengo los lentes para darme cuenta que hay mucho más y hemos recibido mucho más, y es lo que Pablo todo el rato le está diciendo en capítulo 8 y capítulo 9. Tienen mucho más de lo que ustedes se dan cuenta. Solamente les falta, pónganse las pilas. ¿Dónde es que se lo dice? Ustedes fueron los primeros, pero lleven ahora feliz término, versículo 11. O sea, es como... Pónganse las pilas para poder serlo, porque no tienen ninguna excusa para no hacerlo. Y creo que cuando eso empieza a suceder, viene esta economía, que dijiste tú, la economía circular de la gracia, donde fluye como un río, ¿no? Y el río se va a acabar. Claro, Nunca se va a acabar. Y pensando lo que dijiste, este cura que decía hay que dar hasta que duela, a lo mejor no es hasta que duela, pero hay que dar hasta que... ¿cómo sería? Hasta que necesite de la generosidad de Dios para poder seguir dando, ¿no? O sea, hay que vaciar el inventario de tal forma de que yo voy a necesitar la gracia de Dios para continuar, porque si fueran mis fuerzas, pues lo que sucede es que, o sea, como que ese grano ahí se queda y empieza a podrirse. Pero si yo sé cómo mantener, y escoge la metáfora que quieras, el río o el granero o lo que sea. O sea, si yo lo puedo mover y decir, ¿sabes qué? Yo soy un medio por el cual Dios muestra su gracia a otros. Entonces yo puedo dar porque sé que mi Dios generoso no me va a dejar abandonado. Y ahí es donde las sugerencias prácticas que da de Practicing the Way está muy bueno. Empieza poco a poco. O sea, no te desesperes. ¿Por qué? Porque esto es...
tocar dinero, por algo Jesús habló tanto del dinero, toca fibra sensible. Mm. Y me gusta un consejo que da, piensa en restar antes de sumar. Ajá. Porque quizás antes de pensar, bueno, ¿de dónde saco recursos para? Ya tienes. Mm. Que quizás son cosas que podrías empezar a restar para ser generoso. Pero otra vez, viene de la comprensión de la gracia de Dios. Recibes lo que das. Y el último es los últimos dos, recuerda la curva en J, el aprendizaje. O sea, Ajá. es como que vas a empezar y vas a sentir que no avanzas hasta que en esto de generosidad muchas veces la experiencia va por ese lado y repite una y otra vez, repite, porque la repetición va a entrenar el músculo para poder comprender más la gracia, y es donde otra vez se da esta economía circular de la gracia y a nivel personal. O sea, es como que más crezco en generosidad, más comprendo la gracia de Dios, más comprendo la gracia de Dios, más soy generoso, y eso fluye hacia otros. Ujú. Sí, sí, y creo que cuando ya lo hacemos parte de nuestra vida, entonces, como tú dices, o sea, creamos tiempo y espacio, y no solamente tiempo y espacio, sino que, o sea, todo nuestro ser empieza a experimentar esa gracia. Empiezo a vivirlo de tal forma que va más allá de la teoría, donde deja de ser un acto teórico el depender de Dios, sino que empieza a ser algo real. Y dijiste tiempo y espacio. Creo que hospitalidad era una de las maneras de ser generoso sí. en el Nuevo Testamento, y el libro de Hechos describe una iglesia generosa. El hecho, y creo que lo conversamos en algún momento, tenían todas las cosas en común, era eso, es que eran generosos. No había egoísmo, y era como que yo tengo lo suficiente para poder suplir las necesidades de los que no tienen. Entonces no había necesidad en ellos, pero porque era una iglesia generosa. Y creo que el concepto de hospitalidad a mí me gusta mucho, porque pensando en esto de tiempo y espacio, Claro. hospitalidad crea tiempo, y espacio es tu casa abriéndola para otro, Sí. para ser generoso. Y creo que esta práctica, no sé si ellos lo mencionan en los de Practicing the Way, pero está bueno el hecho de ver la hospitalidad como una parte de esta generosidad que tiene un impacto con personas no creyentes, Sí. con personas de tu círculo de iglesia, y sobre todo con personas que quizás con las que no se da de manera espontánea. Tener un acto de hospitalidad o ser hospitalarios cambia un poco el concepto de esto de... O sea, uno empieza a ver la generosidad y a practicarla. Sí, sí. Sí, yo creo que en ese sentido este tema de generosidad es simplemente un aspecto más de entender tanto el carácter de Dios, su persona, y cómo es que nosotros deberíamos vivir. O sea, a mí me encanta cómo es que todo parte de un entendimiento de su carácter. Creo que cuando nosotros entendemos de que el deseo de Dios es poder bendecir a otros, poder expandir ese amor y ese cariño hacia más y más personas, entonces vamos a entender que la generosidad está dentro de el mismo corazón de Dios. Entonces es reflejarlo. ¿Algunas sugerencias prácticas? Alguien que diga, ok, ¿por dónde empiezo? ¿Qué cosas prácticas? Ok, perfecto, ya entendí, tengo demasiada gracia de Dios. Sí. ¿Qué hago? ¿Cómo? Yo creo que, por lo menos para mí, una cosa que a mí me sirve es apartar un porcentaje de dinero. No es el diezmo, sino que digamos el 1%. Poner un número. ¿No? Poner algo. Y que empieza como a quemar un hueco en tu bolsillo. O sea, decir, esto lo tengo que gastar para generosidad. Entonces, lo que va a empezar a suceder es que vas a decir, mira, este dinero sigue creciendo porque como es un porcentaje de lo que me ha entrado, pues entonces tengo que gastarlo en alguien. Entonces voy a ir viendo a quién puedo bendecir. Y si eso significa invitar a alguien a comer, si eso significa simplemente dárselo en efectivo, si es como sea. O sea, por lo menos para mí eso es una práctica que a mí me ha ayudado, porque empiezo a ver cómo es que eso... O sea, si no lo hiciera, entonces diré, no, es que la cosa está difícil, es que nunca hay suficiente, y es cierto, o sea, muchas veces cuando llega esa necesidad grande, uno dice como que, no tengo de dónde sacar, ya gasté todo, pero si voy a cuentagotas, apartando, entonces
uno puede decir, pues puedo suplir, puedo ayudar. Entonces eso es una manera Sí. de poder hacerlo. También, o sea, entrenando el ojo, entrenando la mente a poder estar atento a necesidades. Sí. Yo creo que el dar limosna, no digo que es malo, pero diría, la manera de menos esfuerzo y planificación. Es la más básica. Es la más básica. Es el kinder de generosidad. Exacto. Entonces, si tú dices, no, yo soy súper generoso, yo a veces doy billete de 20 pesos mexicanos, ¿no? Hay Un para dólar. las personas, $1. Y es como que, no, ¿quién recibe $1? Y está bien, pero creo que hay maneras un poco más de mayor planificación. Ujú. También la creación de oportunidades es una. No hablamos acerca de cómo es que Dios, cuando está estableciendo las reglas para su pueblo, habla de cuando estás haciendo la vendimia, no pases una segunda vez para recoger lo que se cayó, déjalo a los pobres, no cosechas las esquinas de tu campo. Ujú. ¿Por qué? Porque eso es para el pobre, para el extranjero, para la viuda, etcétera, etcétera. Entonces la idea es la creación de oportunidades también es una manera generosa, porque Sí. uno dice, es que si yo optimizo, yo puedo sacar el 100% de la ganancia. Ok, y si tú dices, no voy a optimizar y me llevo el 70% y ese 30% lo dejo como una oportunidad de generosidad. Eso podría ser una manera de hacerlo. Sí, ayudaría mucho. Creo que, pensando lo que dicen ellos, empieza con poco, pero Ujú. empieza. Sí. Y me gustó eso no está mal la limosna, pero orar a Dios, pedirle esa sensibilidad, pero eso implica conocer a tu comunidad, Sí. conocer no solamente comunidad de la iglesia, sino quizás en tu trabajo, vecinos, donde tú digas, hey, a través de ciertas preguntas poder identificar cosas y empezar Sí. a ver a ser sensible a esas necesidades. Y en nuestro grupo ahí estábamos hablando acerca de este tema de generosidad, donde uno dice, bueno, es que yo a veces no soy generoso porque digo, esta persona lo va a usar para comprar alcohol o para drogas o para lo que sea, entonces yo no quiero ser generoso, le estoy juzgando. Y sí, o sea, hay algo ahí, pues uno no puede ser generoso y tratar de controlar exactamente cómo se usan los bienes, Ujú. pero creo que también hay un elemento de yo soy generoso para que la persona sea bendecida. Sí. Estoy generoso para que la persona también pueda redundar en acciones de gracia a Dios, como dice en 2 Corintios 9. Entonces, también tengo que ser inteligente en de qué manera voy a ser generoso, o sea, cómo puedo ser de bendición a otra persona. Porque, una vez más, o sea, hay un extremo de juzgar y tratar de controlar, pero también hay otro extremo de que, ¿sabes qué? Mira, yo te lo doy y así ya cumplí, soy generoso, háganse bolas, ¿no? O sea, y creo que eso tampoco es No. la perspectiva. Es decir, ¿cómo puedo yo ser un canal de bendición a otras personas? Entonces creo que eso también es algo para tomar Sí. en cuenta. Así que, buenísimo. Gracias por la Bien. generosidad de los que nos apoyan. Si quieres ser generoso con Entre Semana, entresemana.org, y en la descripción están todas las maneras de poder apoyar Sí. a lo que estamos haciendo. Sí, están entrando preguntas acerca de la regla de vida. Vamos a tener un episodio donde vamos a responder, vamos a hablar acerca de todas las cosas que están entrando. Así que muchísimas gracias por los comentarios en Spotify. Un saludo a los de Argentina. Ok. Yo, Fallé con la camiseta esta vez. Venía rápido de clase, estaba tomando los últimos exámenes del semestre y no me fui con la camiseta. Pero para la próxima vendré. Una pequeña actualización de cómo estamos en cuanto a la distribución geográfica del podcast. 47% es de México, 13% de Argentina, 7.7% de Estados Unidos, 7% de Chile, 4.5% de Colombia, después tenemos Honduras con 3.9%, 3.4% de Uruguay, 1.6% de Costa Rica, 1.1% de Bolivia y Canadá están empatados.
y Guatemala y Panamá también están empatados con el 1%. Mira Después qué el resto son, interesante. creo que son bots. Ok. Entonces, Son a los que les pagamos que nos escuchen. sí, porque después tenemos que Nueva Zelanda y Turquía. No creo que haya muchos que nos escuchen. Bueno, Pero, quién sabe. bueno, quién sabe, ¿no? Pues si tú eres de Nueva Zelanda y nos escuchas, escríbenos, ahí sabes dónde conseguir nuestra información. Pero bueno, ahí sigue creciendo. Sí. Gracias a ustedes, gracias a todos los que han sido parte en ese sentido. La verdad es algo que disfrutamos y es también parte es un Sí. acto generoso de nuestra parte. No estamos percibiendo mucho. No. Esto, el dinero que tenemos lo tenemos para guardarlo y hacer algunas cosillas, comprar equipo. Compramos un equipo con la última ronda. Entonces lo vamos mejorando para ustedes. Sí. Así que, bien, nos vemos la próxima semana con Escritura. Escritura. Sí, muy bien. Gracias. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Si quieres ser parte de este proyecto y apoyar financieramente para generar más recursos para tu crecimiento espiritual, en la descripción del episodio está el link para poder realizarlo. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx/entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana@icv.mx y en X @entresemanacv. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.